tal, queridos televidentes? Gracias por acompañarnos en este espacio periodístico Quinto Poder, crónicas y reportajes, llevando para ustedes las mejores historias en nuestra querida Barrancabermeja. Y el pasado 26 de abril conmemoramos 90 años de vida municipal del puerto petrolero. Así las cosas, en este capítulo estaremos abordando algunos temas que tienen que ver. Ustedes ven a nuestras espaldas la iglesia San Luis Beltrán, que data de 1916. Por ella hicieron paso muchos de nuestros más ilustres ciudadanos en sus inicios de Barrancabermeja. Primero fue iglesia y posteriormente se convirtió en la primera escuela de estas comunidades. Así que hoy, a la luz de los ojos de uno de los fotógrafos que se dedicó durante toda su vida a recopilar a través de su lente las mejores imágenes, los sitios más trascendentales de nuestra querida Barrancabermeja, hoy les presentamos esta recopilación que nos dejó para mantener la memoria colectiva de la tierra. Así que damos un homenaje a este querido hombre, Oliverio Joya, que desafortunadamente no se encuentra entre nosotros, pero nos dejó una gran herencia. A sus años, don Oliverio Joya, orgulloso de su Barrancabermeja, la tierra que lo vio nacer, no escatimaba esfuerzos para recordar cada pedacito de lo vivido en las tierras bermejas. Y es que gracias a su mágico lente, con sumo cuidado captó centímetro a centímetro todos los rincones de esta ciudad petrolera desde sus inicios, allá por los años de 1930. Fue grato compartir a nuestra llegada al puerto petrolero hace 14 años con este hombre a quien le debemos parte de nuestra historia, hoy preservada en imágenes, conservadas en archivos personales de su familia, pero que él sin ningún egoísmo también nos compartió y de esa manera se han replicado en varias generaciones para gracia de nuestra memoria histórica. De nuestra última conversación hace 13 años preservamos algunos fragmentos audiovisuales que nos recuerdan hoy a don Oliverio Joya, a su edad aún vigoroso y muy orgulloso de narrar la historia del puerto petrolero. Pues el origen del nombre de Barrancabermeja, pues yo lo desconozco, como hay varias versiones, Barrancas Bermejas, y se creía, o dicen la mayoría de la gente, Barranca por el barranco que está aquí en el Hotel Pipatón, que es una de las partes más altas, ¿no? Usted sube río arriba o río abajo y no encuentra casi mucho lazo, mucho tiempo, mucho largo, no hay un barranco así. Entonces por eso que le pusieron Barrancas. Y ya le agregaron Bermejas. Y es que, como bien apunta don Oliverio, la primera vez que se tuvo noticia de la existencia de Barrancabermeja fue cuando Diego Hernández de Gallegos, un integrante de la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, se fijó en un caserío plantado sobre unos barrancos de color rojizo a un costado del río Magdalena el 12 de octubre de 1536. Esto fue lo primero, el asentamiento que hubo, y era uno de los puertos casi más importantes del río Magdalena, ¿no? Por lo que para aquí al lado del Opón era donde se conseguía la tagua, el marfil blanco que llaman, el marfil blanco, la tagua, la quina. El historiador socorrano doctor Horacio Rodríguez Plata, en su libro La inmigración alemana al Estado soberano de Santander en el siglo XIX, trae una cita de don Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés que dice: dos de los compañeros de Quesada testificaron que una jornada delante del pueblo de La Tora hay una fuente de betún que es un pozo y que hierve y corre fuera de la tierra y está entrando por la montaña al pie de la sierra y es grande cantidad y de espeso licor. Y los indios tráenlo a sus casas y úntanse con ese betún porque le hallan bueno para quitar el cansancio y fortalecer las piernas. Y de ese licor negro y de olor de pez y peor, sírvense de ello los cristianos para brear sus bergantines. Inclusive los indios sacaban el petróleo porque como florecía la tierra, sacaban el petróleo y con eso se hacían mechones y hacían baños para las dolencias. Y aquí venía demasiada gente, según cuentan, demasiada gente a eso. Posteriormente, uno de los grandes precursores de la independencia, don Pedro Firmín de Vargas, natural de Cepitá, advirtió la importancia y la necesidad de la explotación comercial de esa brea o chapapote para preservar los barcos de la broma.
A comienzos del siglo XX, en el año 1903, empleando los caminos que construyó Lenguerque de Zapatoca a Puerto Santander, el comerciante José Joaquín Bohórquez descubre los yacimientos e inicia estudios sobre el petróleo en la región. Poco tiempo después, en el año 1905, el gobierno de Rafael Reyes, desconociendo a Bohórquez, le otorga a Roberto de Mares la concesión para la explotación de estas tierras petroleras. Bueno, Roberto de Mares fue ya el que prácticamente hizo negocio con la Tropical Oil Company. Este producto natural, asentado bajo las duras condiciones de vida de Barrancabermeja, bajo mosquitos, paludismo, tifoidea, fiebre amarilla, comienza a cobrar gran importancia a partir de la apertura del primer pozo llamado Infantas en el año 1916. Con el proyecto liberal de apertura de caminos hacia el río Magdalena, principal vía de comunicaciones entre la costa atlántica al interior del país, se busca la colonización del Valle del Magdalena Medio, que hasta el siglo XIX se hallaba habitado escasamente, debido a las difíciles condiciones agrestes, por lo cual campesinos santanderianos fundan varias poblaciones como Betulia, San Vicente de Chucurí, Santa Elena de Lopón y en el lugar conocido como Bermejales, fundan la actual Barrancabermeja. Por Barrancabermeja salieron las quinas de Manuel Cortizos y de Lenguerque, el mismo que en 1878 no encontraba ni a peso de oro jornaleros ni arrieros que quisieran trabajar ni conducir arrias por aquel camino de Bucaramanga a Puerto Santander, por temor a ser sacrificados por las flechas de los salvajes, descendientes del cacique Pipatón, líder de los yariguíes, etnia indígena habitante de la región de Barrancabermeja, que resistió ferozmente la invasión española. Sin embargo, casi exterminados durante la conquista, quedaron raíces indígenas que fueron evangelizados por los sacerdotes jesuitas que llegaron a la zona, y de este proceso nace en el puerto petrolero la primera iglesia católica San Luis Beltrán, erigida en 1916. En 1905, como ranchos de paja, surgieron los indios yariguíes, y aquí venían los jesuitas. No había transporte terrestre, sino transporte aéreo y por agua, los barcos y los hidroaviones. Entonces los jesuitas, en todas partes vive esa gente metida evangelizando, cuales los alcanzaron a evangelizar los indios yariguíes que estaban asentados acá. Entonces hicieron una choza, era un pequeño caserío, esta loma, y así fue empezando la iglesia. Ya vinieron una comisión de Zapatoca porque allá donde quedaba el arzobispado, a pie, y eso lo donó la Tropical Oil Company para que se hicieran matrimonios, se evangelizara aquí. Ya fue empezando, como vieron ustedes, en 1890, primeramente una foto que hay. Y en 1905 ya la Tropical ya le puso techo de zinc. Se fue recuperando hasta en el estado que está. Ya eso es el estado que está, la conocí yo así, inclusive yo estudié aquí y aquí me traían a misa, no solamente yo, los grandes, que esto era el comercio aquí, venía José Domingo Reyes, Antonio Mevará, los papás de los Evan, era aquí donde era la única porque no hay más iglesias. La bonanza petrolera atrajo personas de todas las regiones del país, en especial de la costa atlántica y de la región cultural paisa. Así la población fue creciendo de 40.000 habitantes en el año de 1940 a 80.000 habitantes en el año de 1960. La población siguió en aumento hasta la actualidad, en la que hay cerca de 500.000 habitantes. En la Cámara de Comercio usted encuentra la respuesta que necesita para el desarrollo de su negocio y la solución a sus problemas comerciales. Nuestro servicio de registro público en el Centro de Atención Empresarial CAE, el impulso a la iniciativa del Clúster del Petróleo y Gas para la competitividad, el Centro de Conciliación y Arbitraje, los proyectos de la Ruta Turística, el Parque del Petróleo, el Centro de Ferias y la Logística Multimodal hacen que Barrancabermeja entre a la década de la industrialización. Hoy la Cámara de Comercio es una institución líder en Colombia. Registre su establecimiento y participe activamente del posicionamiento de nuestra ciudad en el país. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, forjando desarrollo.
Con 20 años de experiencia, polifacético y propositivo, de nuevo en los medios. Con una faceta amena e interesante llega a Enlace Televisión Darío Echeverry. Charlas con Darío, el nuevo espacio de opinión de lunes a viernes a las 8 de la noche. Negocios, crecimiento económico, nuevos contactos, innovación y conocimiento. Todo en el campo de la construcción. Del 17 al 19 de mayo, Centro Comercial San Silvestre. Nos vemos en la feria. Ferromateriales del Contratista, distribuidores y comercializadores para constructores, contratistas y público en general. Materiales para la construcción y artículos de ferretería. Certificación de calidad ISO 9001. En este sitio a orillas del río Magdalena, donde se ubica el Hotel Pipatón, que se encuentra a nuestras espaldas y que es emblemático en la historia de Barrancabermeja y como tal ha sido considerado y preservado como patrimonio arquitectónico del puerto petrolero, se ubicó hace muchos años los primeros indígenas que dormitaban en esta zona a la orilla de este espejo de agua y construían allí sus humildes bohíos o sus chocitas para estar pendientes de la pesca y de la navegación sobre este afluente hídrico. Con el inicio de la explotación del pozo, la producción petrolera del país empieza su marcha. La inversión de capital extranjero se hace visible en 1919 cuando el gobierno de Marco Fidel Suárez concede permiso para el traspaso de la concesión de mares a la Tropical Oil Company. Una vez recibida la concesión a la Tropical, se dedicó a ampliar la perforación de pozos, la constitución de la planta de la refinería y la organización de todos los aspectos de la vida de sus trabajadores y empleados. En abril de 1922, una comisión de la Cámara de Representantes visita a Barrancabermeja y a las petroleras de Infantas. De esta visita y según la Ley Quinta de 1922 expedida por el Congreso, se autoriza a la Asamblea para erigir en municipio el corregimiento de Barrancabermeja. A medida que la fama de toda esa bonanza que se riega por el país, van llegando a la ciudad toda clase de aventureros que le van desluciendo su buen nombre, mezclados con gente de trabajo que poco a poco comienzan a construir la vida de una joven ciudad. Esta fecha se toma como el punto de quiebre entre la barranca aldeana y el gran campamento minero que comenzaba a hacer. Ellos estaban acostumbrados a vivir de la pesca, la siembra de plátano, yuca, maíz alrededor de sus casas e ir al monte a traer productos como la quina, el caucho, el higuerillo, entre otros. Este emblemático lugar se constituía como un puerto secundario sobre el río Magdalena, cuyas principales actividades eran la explotación maderera y el intercambio de productos como la tagua, marfil, vegetal. La atracción de la producción y refinación del petróleo trajo consigo la migración de ciudadanos de todas las regiones del país, predominando los de la costa atlántica, Antioquia y Santander, lo que produjo un crecimiento demográfico desproporcionado y la integración de las diversas culturas. La oleada de migrantes sobrepobló los estrechos marcos del puerto que era Barranca en sus inicios, trayendo como consecuencia un crecimiento urbano marcado por las necesidades del atroco, falta de servicios públicos, escasez de vivienda y enfermedades infecciosas transformaron definitivamente a Barranca. Puesta en marcha la inversión de la Tropical, se abrieron las puertas de empleo y consigo la visión de clase y territorio. En 1930 la ciudad llegaba hasta donde hoy está el Hotel San Carlos. En este espacio se acentuaban los comerciantes a poner sus almacenes, droguerías, ferreterías. Lo que quedaba de territorio a partir de ese límite de ciudad lo conformaban campamentos establecidos por la Troco. Y aquí alrededor, todo esto donde es alrededor, era todo el comercio, donde estaban todos los almacenes de caché, inclusive aquí donde está el Fila. Aquí al frente está el Fila y dice el Banco Central Hipotecario, tiene una inicial que dice BC y el otro que queda enseguida es el Banco Santander. Eso es este sector de aquí del Parque Bolívar, que se le cambió el nombre, anteriormente se llamaba 11 de noviembre, la plaza 11 de noviembre, entonces ya después le pusieron el nombre Parque Bolívar y este es el estado que está en la calle La Campana. Es donde funcionó la cueva de Rolando, era una casa de juego. Entonces cuando veían que la persona tenía mucha plata o traía mucha plata, los caucheros o los gamonales, entonces lo mataban y lo echaban ahí al Caño Cardales, caía por una rampla, caía al Caño Cardales. Funcionó también ahí Funeraria Foronda. Puesta en marcha la inversión de la Tropical, se abrieron las puertas de empleo y consigo la visión de clase y territorio.
En 1930 la ciudad llegaba hasta donde hoy está el Hotel San Carlos. En este espacio se acentuaban los comerciantes a poner sus almacenes, droguerías, ferreterías. Lo que quedaba de territorio a partir de ese límite de ciudad lo conformaban campamentos establecidos por la Troco. Esta empresa petrolera, además de las obras relacionadas con la producción y refinación del petróleo, desde su llegada a Barranca estableció una organización espacial propia. Se paró desde un principio con cercas de alambre de púas y luego por una malla y quienes eran el personal directivo. Era tal la segregación entre las dos poblaciones que el escritor Gonzalo Buenahora llegó a hablar de la existencia de dos barrancas, la americana y la colombiana. La segunda subyugaba a la primera. Los campamentos donde vivían los trabajadores extranjeros cumplían con todas las condiciones necesarias de servicios para un hospedaje y un lugar donde descansar, mientras los campamentos a la colombiana distaban mucho de ser una casa, de ser lugar propicio para descansar luego de la jornada de trabajo que impuso la Troco de 6 de la mañana a 6 de la tarde, expuestos al sereno, a la humedad y al efecto de los violentos cambios de temperatura, a los vendavales, a las lluvias y a las tremendas plagas. El mosquito mordía toda la noche y las condiciones infrahumanas y antihigiénicas eran cada día más latentes en los campamentos porque en ellos vivían entre 25 y 30 trabajadores solteros, lo que le sumaba la promiscuidad y con ello enfermedades venéreas. Encontrar empleo en Barranca era muy fácil, tan solo era presentar un examen médico o mostrar las manos y si estaban callosas eso era suficiente para entrar a laborar. Lo difícil del trabajo era soportar vivir bajo condiciones infrahumanas de esos campamentos de la Troco. Toda esta segregación impuesta por la Tropical entre sus campamentos marginó el aspecto social en Barrancabermeja en ese entonces. La política de territorio que otorgó la empresa petrolera se siguió repercutiendo en los próximos años en la ciudad, solo que hoy no es una malla que divide, sino la línea del ferrocarril. En 1948, el Congreso aprobó la Ley 165 que autorizaba al gobierno a formar una empresa que podría ser mixta u oficial con participación de capital extranjero. Así nació la Empresa Colombiana de Petróleos con carácter 100% estatal. En la Cámara de Comercio usted encuentra la respuesta que necesita para el desarrollo de su negocio y la solución a sus problemas comerciales. Nuestro servicio de registro público en el Centro de Atención Empresarial CAE, el impulso a la iniciativa del Clúster del Petróleo y Gas para la competitividad, el Centro de Conciliación y Arbitraje, los proyectos de la Ruta Turística, el Parque del Petróleo, el Centro de Ferias y la Logística Multimodal hacen que Barrancabermeja entre a la década de la industrialización. Hoy la Cámara de Comercio es una institución líder en Colombia. Registre su establecimiento y participe activamente del posicionamiento de nuestra ciudad en el país. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, forjando desarrollo. Con 20 años de experiencia, polifacético y propositivo, de nuevo en los medios. Con una faceta amena e interesante llega a Enlace Televisión Darío Echeverry. Charlas con Darío, el nuevo espacio de opinión de lunes a viernes a las 8 de la noche. La trascendencia histórica de Barrancabermeja ha sido precisamente por este puerto fluvial en el cual siempre han hecho tránsito todos los pobladores de la región del Magdalena Medio hacia el interior y centro del país. Así que ha sido histórico, pues en este lugar atracaron los principales barcos, incluso las aeronaves que también tenían esa posibilidad de hacer el intercambio comercial en esta zona del país. Hacia mediados del siglo XIX, el transporte por el Río Grande a través de Champanes ya había sido radicalmente transformado por barcos a vapor que requerían a su paso por la cuenca media magdalénica de abundante leña y víveres, además de mano de obra o marineros con experiencia en el ámbito ribereño. Aquellos zambos y zamba fueron principalmente los proveedores de todo ello y hasta mediados del siglo XX. Constituyeron entonces ellas y ellos en lo fundamental la composición de la denominada población nativa, que fue a su vez el enlace imprescindible con toda la migración que se precipitaría hacia el enclave petrolero. Este en última fue el que determinó la creación formal del municipio
no menos esclavizado de Barrancabermeja. No deja de ser también revelador que hacia los años de transición entre los siglos XIX y XX se registren expresiones significativas de resistencia y a través de formas sindicales por parte de los trabajadores fluviales con contingentes significativos y sometidos a condiciones de trabajo de carácter esclavista a lo largo de la cuenca. Un flujo importante provino del Bajo Magdalena y de las sabanas de Bolívar, Sucre y Córdoba, regiones también de población predominantemente negra, morena, mulata y zamba, tanto en sus rasgos físicos como en su caracterización cultural afro. En esta primera etapa de exploración y explotación petrolera, esclavizada y por expresa orden de los empleados norteamericanos de la Tropical, permitían solo y exclusivamente para las labores como macheteros o hacedores de trochas a gente negra, zamba o morena, que obviamente provenían de trabajos rurales y de pesquería de las áreas ya señaladas. Al mismo tiempo, para 1918 y 19 se registran conatos de rebelión con participación destacada de los trabajadores macheteros afro. Estos contingentes inconformes junto a otros trabajadores petroleros comenzaron a recibir apoyo organizacional en ese contexto de resistencia y organización obrera a la que accederán el mismo año de la creación municipal de Barrancabermeja los socialistas Raúl Eduardo Maeche y Escolástico Álvarez. Los estudiosos al respecto reconocen que el perfil o faceta carismática de Maeche hizo sólida empatía con la mayoría del contingente obrero de la época. El nacimiento entonces municipal de Barrancabermeja el 26 de abril de 1922, en últimas por mandato del enclave petrolero de La Troco, resultó ser prácticamente simultáneo con el nacimiento de la Sociedad Unión Obrera, predecesora de la poderosa Unión Sindical Obrera USO el 12 de febrero de 1923. Negocios, crecimiento económico, nuevos contactos, innovación y conocimiento, todo en el campo de la construcción. Del 17 al 19 de mayo, Centro Comercial San Silvestre. Nos vemos en la feria. Con 20 años de experiencia, polifacético y propositivo, de nuevo en los medios. Con una faceta amena e interesante llega a Enlace Televisión Darío Echeverry. Charlas con Darío, el nuevo espacio de opinión de lunes a viernes a las 8 de la noche. Una triste época en Barrancabermeja fue el periodo comprendido entre los años de 1995 a 1997, donde la delincuencia y terroristas de los guerrilleros de la FARC y ELN tenían tomada el municipio, y de 1997 a 2000, donde los paramilitares iniciaron una guerra frontal contra las guerrillas en la región del Magdalena Medio. Por consiguiente, muchos campesinos dejaron sus plantaciones para buscar un mejor futuro en el principal núcleo urbano de la región, Barrancabermeja. El periodo comprendido entre 2000 y 2004 es conocido como la Edad de Plata de Barrancabermeja, que se caracterizó porque el sector servicio fue complementado poco a poco al sector industrial. El próximo periodo fue la Edad de Oro de los barranqueños, que comenzó con el final de la plata y que aún transcurre. En esta edad se construyeron novedosos y modernos espacios para la recreación, el comercio, la movilidad, que se ven reflejados en magnas obras como el Centro Comercial San Silvestre, el Paseo de la Cultura, las obras de reparación de parcheo y señalización de la avenida 36 y la gran parte de la circunvalar en la doble calzada de la diagonal 56 y muchísimas otras obras que buscan convertir a Barrancabermeja en un municipio competitivo. La cultura porteña desde su nacimiento como municipio se ha visto permeada por las oleadas migratorias generadas debido a la bonanza petrolera. De esta manera, los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Antioquia y Santander han confluido en un solo crisol para generar la identidad de la hija del sol. En tanto Barrancabermeja crece vertiginosamente, los lugares emblemáticos del puerto petrolero van desapareciendo, entre ellos algunos patrimonios arquitectónicos como la antigua Universidad de La Paz y la iglesia San Luis Beltrán. Don Oliverio Joya se fue sin cumplir uno de sus sueños. Recuperar a esa iglesia porque es patrimonio histórico de Barrancabermeja. Fue la primera iglesia y se debe recuperar, ¿no? Yo les propuse al municipio y a la UIS, que tuve una reunión, habían 20, creo que usted estuvo, me parece, allá, eran como 20 personajes pues de aquí prestante de la ciudad, y les puse eso. Entonces les sonó para recuperar esa iglesia, ponerla como museo y que sirva como oficina de alguna cosa, fomento y turismo, alguna otra cosa,
y yo donaría unas fotografías y otro poco el cacharro que tengo por ahí antiguos, ¿no? A ver si podemos recuperar y se recupera algo del sector. Luego de 10 años de la partida de nuestro querido fotógrafo Pedro Liberio Joya, su herencia a través de la fotografía sigue allí guardado en los anaqueles. Muchos barranqueños nos vemos privados de la oportunidad de recordar y más aún de que nuestras generaciones conozcan esos antepasados y esas historias que bien hacen parte de nuestra memoria cultural. Lo del sueño de mi papá era hacer un museo de las fotos antiguas de Barranca Bermeja y proponer al doctor Elkin Bueno, le propuso al Elkin Bueno hace años atrás cuando fue alcalde para hacer un museo histórico de Barranca Bermeja y proponerle que el derecho de autor de Pedro Liberio Joya Zúñiga, que es mi padre, que ya falleció, y exhibir las fotos de Barranca Bermeja. Por eso, hoy uno de sus hijos, Owen Joya, recuerda que ese era uno de los sueños de este fotógrafo, dejar su herencia de más de 3.000 fotografías al servicio del puerto petrolero. Esa fue una de sus propuestas al actual alcalde Elkin Bueno Altaona hace más de 10 años. Fotos que no han sido publicadas, como gente que ya ha fallecido, como los Evan, Almacén Rueda, muchas fotos antiguas, los turcos, el pequeño París, la Gran Colombia, el restaurante Colombia cuando estaba abajo, que ahora se llama La Olla, ha cambiado mucho. Y fotos antiguas, cuando la entrada de Ecopetrol, actualmente cuando tenía aquí, donde está actualmente el Éxito, era el aeropuerto de Barranca Bermeja y la avenida del ferrocarril. ¿De qué año esos archivos? Eso era de año 1937, 39, algo así. Todo este material fotográfico aún permanece intacto, a la espera de que los ciudadanos podamos disfrutarlo. Sea esta la oportunidad para enviarle un mensaje al alcalde Elkin Bueno Altaona y con su voluntad política nos pueda dejar un museo para la historia de Barranca Bermeja. Finalizando nuestro programa aquí en el Florentino Ariza, este barco que muchos barranqueños disfrutaron durante mucho tiempo a través de este gran río Magdalena. Esperamos que haya sido de su agrado este programa en Quinto Poder, recordándoles que es importante preservar nuestros patrimonios arquitectónicos, históricos y emblemáticos como este hermoso barco que guarda muchas historias de nuestra tierra. Nos vemos a las 8 de la noche el próximo miércoles en Quinto Poder.